En 1997, tres de mis amigos y yo conducíamos por una ruta larga y sinuosa hasta mi casa. Eran alrededor de las 10 de la noche. Yo estaba en el asiento trasero. Hacía mucho frío en febrero o principios de marzo. De repente, mi amigo que conduce dice: ¿Qué carajo? Mi amigo en el asiento del pasajero comienza a decir: Dios mío. Nosotros dos en el asiento trasero estiramos el cuello, tratando de ver, y luego, directamente frente al auto, una luz brillante se dilata y luego se hace más pequeña. El auto ahora avanza lentamente, y todos miramos asombrados mientras otras 4 o 5 luces se dilatan y retroceden. Crecen hasta alcanzar aproximadamente el tamaño y el brillo de un reflector de policía, pero luego se vuelven tan pequeños que desaparecen. Esta parte va a parecer una locura, pero todos estábamos ahí y todos vimos lo mismo. Nos detuvimos en un camino compartido que tiene una buena vista, porque está en una colina nevada con vista a un embalse. Este depósito está congelado y tiene suficiente hielo para viajar sobre él en un camión. Pero ahora no hay nadie más alrededor, solo nosotros 4 bajo el frío glacial. Salimos del coche y miramos hacia arriba, esperando ver las luces. Vimos luces, pero actuaban de manera muy diferente. Muy por encima de nosotros había grandes luces alargadas, con forma de rombos. Había alrededor de una docena de estos, y simplemente flotaban en el aire, moviéndose lentamente en varias direcciones. De vez en cuando se volvían más brillantes y más tenues, y lo que realmente nos asustó fueron las luces más pequeñas, del tamaño de estrellas brillantes que salían de los lados de los rombos más grandes. Estos emergían 4 o 6 a la vez, y luego comenzaban a moverse rápidamente hacia adelante y hacia atrás, y de un lado para el otro, muy rápidamente y cambiando de dirección instantáneamente. Luego comenzaban a garabatear de manera muy errática antes de detenerse, moviéndose solos o en conjunto con otros, antes de retirarse a los rombos. Mientras tanto, otros emergían de otros rombos, por lo que había una exhibición constante de estos pequeños barcos zumbando, casi como si estuvieran bailando entre sí. Fue una locura, y al pensar en ello, ahora está tan vívido en mi mente que parece que fue ayer. Nos quedamos afuera durante una hora antes de que ya no pudiéramos soportar el frío. Mis amigos me dejaron al final de mi camino de entrada, de media milla de largo, para no quedarme atrapado en el hielo. Mi camino de entrada estaba en mal estado y de todos modos me daba vergüenza tener amigos en mi casa, porque mi padre era un alcohólico y vivíamos fuera de la red. Después de que se alejaron, miré hacia arriba pero no vi nada. No había señales de ningún ovni, pero había árboles, así que no podía ver tampoco. Entonces sentí una repentina punzada de pánico. Fue un pánico profundo. Estaba abrumadoramente horrorizado, pero también todavía en shock por lo que habíamos visto. De repente, tuve miedo de estar solo ahí. Corrí por el camino de entrada, al diablo con el hielo, y me escabullí a mi habitación, donde probablemente ni siquiera dormí. No lo recuerdo. Todos hemos hablado de esto desde entonces. Durante los primeros días, todos estábamos todavía asombrados, pero nunca parecíamos contárselo a nadie en la escuela. Al menos yo no lo hice. No sé cómo lo afrontaron los demás. Poco a poco, dejamos de hablar de ello. Unos 7 u 8 años después me encontré con un par de ellos y les pregunté si se acordaban de aquella situación. Tenía miedo de haberme inventado todo y de que fuera un sueño, o tal vez me estuviera volviendo loco, o hubiera estado loco en ese momento. Ambos lo recordaban con el mismo detalle que yo, aunque a todos nos daba un poco de vergüenza volver a hablar de ello.
Tenía unos 8 o 9 años, y mi madre me dijo que íbamos a hacer una excursión de un día para encontrarnos con su amiga de la secundaria. Tomé mi Game Boy Advance porque sé que la amiga de mi madre tiene niños de mi edad y quería mostrarles el juego de carreras que tenía. Escuché esto de mi madre hablando con su amiga en su casa. Me dijeron que saliera de la habitación porque necesitaban hablar de cosas de adultos. Mi pequeña, inocente y curiosamente preguntó: ¿qué son exactamente las cosas de adultos? Que no puedo escuchar. ¿Iban a decir algunas malas palabras nuevas y jugosas? Bueno, la amiga de mi madre tenía una niña que caminaba dormida por las noches. Comenzó cuando se mudaron a su nueva casa, al norte de California. Era un área suburbana, pero no demasiado. Era un barrio nuevo con muchas casas vacías y parches de bosque entre cada comunidad. Tenía unos 4 años y la encontraron una noche en el patio trasero, ahí sentada. Después de ese incidente, decidieron que necesitaban encerrarla en su habitación por la noche y cerrar sus ventanas para que no terminara en el bosque cercano o en cualquier otro lugar, además de su habitación. La amiga de mamá y su esposo se despertaron con un fuerte estruendo en el costado de la casa, en medio de la noche. Sentí como si algo golpeara la casa porque todo tembló. Controlaron a sus hijos. Ellos son buenos. No escucharon nada y volvieron a dormir. Revisaron a su hija, abrieron la puerta y se dieron cuenta de que no estaba en su habitación. Empezaron a asustarse y luego escucharon un golpe fuerte en la puerta. Fueron a revisar. Era la hija de 4 años que caminaba dormida. Le preguntaron dónde había estado y ella les respondió: con los hombres, y señaló la calle. Mi padre, enojado, ve a 2 tipos con abrigos caminando por la calle. Les grita y comienza a correr hacia ellos. La amiga de mamá dijo que los chicos de los abrigos no reaccionaron en absoluto. Los chicos de los abrigos doblaron la esquina. Papá dobla la esquina y se van. Mi madre y mi padre revisan la cerradura y las ventanas. No había nada extraño. Notificaron a la policía, quienes prácticamente dijeron que no había mucho que pudieran hacer, pero que estarían atentos. La niña sonámbula estaba bien. Nadie tenía miedo en absoluto. Simplemente estaban cansados y volvieron a la cama. Después de eso, mi madre no entendió por qué estaba tan asustada esa noche. Ella cree que fue secuestrada, pero se niega a contarme realmente lo que pasó. Incluso mi padre me dice que no puede contarme la historia. Dice que es para mi madre. Escuchar esto cuando se suponía que no debía hacerlo me hizo sentir mal cuando era niño. Vi encuentros cercanos del cuarto tipo más adelante en mi vida, y también le tenía miedo a esa película. Todos mis amigos se rieron de mí, diciendo que era estúpido, pero ellos no sabían la historia de la amiga de mi madre. No diría que fui abducido específicamente por extraterrestres, pero definitivamente me llevaron a alguna parte. Fue más bien una abducción de la conciencia, si eso tiene sentido. No lo sé, podría haber sido mi cuerpo también. Fue una sensación extraña que realmente no puedo explicar. Un día estaba sentado en el parque a plena luz del día con 4 o 5 amigos. Vivía en una pequeña comunidad en el medio oeste, por lo que el parque estaba vacío excepto por nosotros. Estábamos hablando y fumando, para mí solo cigarrillos, nada que alterara mi conciencia. Cuando de repente, todos disminuyeron la velocidad y finalmente se congelaron por completo, incluido yo. No podía moverme ni hablar, no podía parpadear, tenía que concentrarme mucho en respirar, y luego me desmayé. Me desperté solo en una habitación oscura, casi en penumbras, con 3 grandes pantallas iluminadas a mi alrededor. En las pantallas, vi el parque desde arriba, el lugar exacto donde estábamos sentados mis amigos y yo.
Me sentí como si estuviera en esa habitación durante horas, hasta que me desmayé nuevamente. Finalmente volví en mí y me di cuenta de que había estado llorando histéricamente en el suelo. El resto de mis amigos también parecían bastante destrozados, como si todos acabaran de experimentar algo igualmente aterrador. Fui el primero de nosotros en hablar. Dije, creo que conocí a Dios. Y todos respondieron con breves declaraciones similares. Recuerdo que una niña dijo, estamos en la televisión, en alguna parte, lo que expresó muy bien la sensación de ser observado, inseguro y ultrajado. No recuerdo lo que dijeron los demás, solo la idea general de simplemente nos llevaron a alguna parte. No hablamos de eso más que una frase corta y extraña cada uno. Eso fue lo más raro para mí, que no habláramos de eso, pero todos entendíamos que habíamos visto lo mismo. Sentí que no podíamos hablar de ello, donde ellos pudieran vernos. Hablábamos de eso, pero todos entendíamos que habíamos visto lo mismo. Nos fuimos inmediatamente y no hemos hablado de eso desde entonces. Ya no mantengo contacto con esos amigos, pero sería interesante saber si ellos también sintieron que se trataba de algún tipo de secuestro. Los secuestros comenzaron cuando yo era muy joven. No eran experiencias aterradoras, sino más bien sueños extraños. Todas las noches me escabullía a nuestra sala, que tenía una ventana grande. Me enfrentaba a la ventana y decía, "Oh, wow, wow". Después de eso, una gran cabeza de lobo se materializaba y me decía, "Oh, wow, wow". Y mi siguiente recuerdo sería despertar. Nunca me descubrieron levantándome de la cama o bajando las escaleras, pero sí recuerdo que de vez en cuando había hojas o tierra en el suelo de la sala que mis padres no tenían idea de dónde venía. Nos mudamos a los suburbios y eso cambió la naturaleza de las experiencias. No recuerdo haber tenido miedo cuando vivía en el campo, pero una vez que viví en los suburbios, tenía miedo de irme a dormir. Mi primer recuerdo de una experiencia de abducción fue causado por una visita al médico. Alguien con quien fui a la escuela se enfermó con algo y todos los que tuvieron contacto tuvieron que vacunarse. Nunca antes me había puesto una inyección, pero cuando la enfermera se me acercó con la aguja, perdí la cabeza. Probablemente tenía 9 o 10 años, pero fueron necesarias 3 enfermeras y el pobre doctor, mi pediatra, para sujetarme. Recuerdo haberles dicho que me quitaran esa cosa y recibir imágenes de figuras oscuras y destellos de dolor en mis ojos. Después de eso, siempre estaba despierto cuando venían. Me despertaba y ellos estaban al lado de mi cama o mirando por la ventana, pero nunca intentaron ocultar sus intenciones después de eso. Los secuestros alcanzaron su punto máximo alrededor de 13 o 14, aproximadamente uno cada 2 meses. En ese momento ya había adaptado mi vida para tratar de lidiar con eso. Me iba a dormir tan pronto como llegaba a casa de la escuela, y me despertaba alrededor de la medianoche, y permanecía despierto hasta que fui a la escuela con la esperanza de que no sucediera. Podría haber funcionado, pero no ayudó en la escuela ni en la vida familiar. Poco a poco, los incidentes se volvieron menos frecuentes, y tal vez una vez al año. Mi último secuestro fue cuando cumplí 27 años. Estaba completamente consciente y acababa de llamar al trabajo, diciendo que no iría esa noche. Salí a mi auto, miré hacia arriba y vi algo moviéndose en el cielo. Era negro y amorfo, y seguía cambiando de forma. En un momento pensé que se parecía al transbordador espacial, pero luego empezó a dirigirse hacia mí. Subí a mi auto e intenté arrancarlo, pero ni siquiera giró.
Inmediatamente después sentí un zumbido en mi cabeza que era discordante y doloroso. Para entonces, la nave estaba justo encima de mí y delante de mi coche. Una de ellas simplemente se materializó y avanzó hacia mí. La puerta de mi auto se abrió sola y me tocó con esa varilla que llevaba y me desmayé. Volví en sí una hora más tarde e inmediatamente me puse a trabajar a pesar de que cancelé. No he tenido ninguna experiencia desde entonces, pero sigo viviendo como lo hacía cuando sucedían. No puedo dormir por la noche, así que trabajo en el turno nocturno y duermo durante el día. Las relaciones eran difíciles de mantener, pero ahora estoy mucho mejor. Tengo la sensación de que mis padres eran ligeramente conscientes de que algo estaba pasando cuando yo era joven. He tenido varias experiencias de despertarme a cierta distancia de donde estaba anteriormente o donde dormía. 2 veces llevaba ropa que no era mía. Si alguien tiene alguna duda, le responderé lo mejor que pueda. Gracias por escucharme. Esto es en serio. He tenido un puñado de encuentros paranormales. Ahora que soy mayor, realmente han dejado de hacerlo. Esto sucedió cuando tenía entre 21 y 22 años. Ahora tengo 30. Alquilé una habitación en una casa de 2 pisos, en la casa de mis amigos. Tenía una perra boxer que dormía conmigo en la habitación. Tenía una ventana que daba a la calle del barrio. Una noche, mi perra saltó a mi cama y me bloqueó la vista del televisor. Intenté moverla con mis pies, pero ella no se movía. Mantuvo un gruñido bajo, de cara a mi ventana. Como ella no quería moverse, apagué la televisión y me fui a dormir. Ella siguió gruñendo. No sé qué hora fue después, pero me desperté con una luz muy brillante, atravesando las persianas. Instantáneamente me molesté y me levanté para ver qué auto tenía las luces tan encendidas que entraba a mi habitación. Eso sí, nunca había experimentado este nivel de brillo. Me levanté y pasé los dedos por las persianas para abrirlas, y luego todo se quedó en blanco. Recuerdo abrir los ojos y entrar en una especie de habitación. La habitación era metálica, sin costuras, solo metal perfectamente curvado. Frente a mí había una cama metálica perfecta. Era solo un rectángulo de metal de color gris. Detrás de mí podía sentir que había cosas que me guiaban hacia esta cama de metal. Nos comunicábamos, pero no hablando, sino a través de nuestra mente. Me di cuenta de que solo estaban tratando de guiarme hacia la cama metálica en el medio de la habitación. Recuerdo estar justo enfrente de la cama y en ese momento estaba de vuelta en mi habitación. Recuerdo estar de pie en mi habitación, pero esta vez de espaldas a la ventana. Tropecé porque estaba muy mareado. También recuerdo haber derribado algunos muebles, pero finalmente llegué hasta mi cama. A la mañana siguiente me desperté. En realidad no recordaba nada de esto. Todo me vino a la mente más tarde. Desperté sintiéndome extremadamente mal del estómago. Quería vomitar. Bajé las escaleras a trompicones porque también tenía mucha hambre. Saqué la leche del refrigerador y me estaba preparando para verterla en la caja de cereal. Me detuve y me acerqué al fregadero que da al patio trasero. Fue entonces cuando vi a mi perra corriendo por el patio. La perra que todavía debería haber estado en mi habitación. Fue ahí cuando me di cuenta de todo. Todos los recuerdos volvieron. Subí corriendo las escaleras lo más rápido que pude para ver el estado de mi habitación y los muebles que estaban tirados. Esto fue en invierno, así que hacía frío, y yo dormía con 3 mantas. Las 3 mantas formaron diseños perfectos en forma de espiral sobre mi cama. Fui a las espirales y las destruí, ya que no podía creer lo que había pasado.
Algo cambió dentro de mí después de ese día. Me volví más tonto en cierto sentido. Tenía problemas para hablar y tartamudeaba cada 2 palabras. Además, no podía comprender lo que estaba leyendo, a menos que lo leyera lentamente 3 o 4 veces. Sabía que algo pasó esa noche. No fue hasta casi un año después que estaba en mi habitación, simplemente relajándome en mi cama. Estaba solo en casa, ya que mi compañero de cuarto estaba trabajando. Una vez más, una luz brillante atravesó mi habitación, pero en esta ocasión, la casa comenzó a retumbar. Literalmente se sintió como si hubiera ocurrido un terremoto. El miedo golpeó mi cuerpo, ya que ya sabía de qué se trataba esa luz. Esta vez la luz simplemente se fue. El ruido solo duró unos 5 segundos y todo desapareció. Después de ese día recuperé mis niveles de lectura y conversación. Todo volvió a la normalidad. Definitivamente uno de los momentos más extraños de mi vida. Como nota, no consumo ningún tipo de medicamento, aparte de los de venta libre, y no había estado bebiendo esa noche. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.